Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Ana Elvira Hermosilla y hoy les voy a hablar de los rayos X, de cómo fue su descubrimiento, qué son, sus propiedades, cómo se crean y la aplicabilidad que estos tienen para la medicina moderna. William Conrad Röntgen nació el 27 de marzo de 1845 y murió en Múnich el 10 de febrero de 1923. Fue un ingeniero mecánico y físico alemán de la Universidad de Wurzburgo. El 8 de noviembre de 1895 produjo radiaciones electromagnéticas en las longitudes de onda correspondiente a lo que actualmente llamamos rayos X. Röntgen había cubierto un tubo de Crux, que es un tubo en forma de pera con trozos de cartón, y había oscurecido la habitación para probar la opacidad de la cubierta del papel. De repente, a aproximadamente 1 metro del tubo, vio una débil luz que brillaba en un pequeño banco que sabía que estaba cerca. Muy emocionado, el físico encendió una cerilla y, para su sorpresa, descubrió que la fuente de la misteriosa luz era una pequeña pantalla de platinocianuro de bario depositada en el banco. El platinocianuro de bario es uno de los muchos productos químicos que producen fluorescencia, es decir, emiten luz visible cuando se iluminan con luz ultravioleta. Pero en su experimento no había ninguna fuente de luz ultravioleta. Se sabía, además, que los rayos catódicos viajan solo unos pocos centímetros en el aire. Por lo tanto, ni la luz ultravioleta ni los propios rayos catódicos podrían haber causado la fluorescencia. Röntgen dedujo que la fluorescencia involucraba la presencia de rayos de un nuevo tipo. Los llamó rayos X, ya que los rayos eran de naturaleza desconocida. En experimentos sistemáticos durante las siguientes 7 semanas, Röntgen determinó las propiedades de esta nueva radiación e informó de sus resultados el 8 de diciembre de 1895 en un artículo cuyo título traducido es "Sobre un nuevo tipo de rayos". En dicho artículo, Röntgen describía casi todas las propiedades de los rayos X que se conocen hoy en día. Röntgen describió además el método para producir los rayos y probó que se originan en la pared de vidrio del tubo, donde los rayos catódicos lo golpean, demostrando así que los rayos viajan en línea recta desde su lugar de origen y que oscurecen una placa fotográfica. E informó detalladamente de la capacidad variable de los rayos X para penetrar en diversas sustancias como el papel, la madera, el aluminio, el platino y el plomo. ¿Qué son los rayos X? Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. Son invisibles para el ojo humano y son capaces de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas, aunque los actuales sistemas digitales permiten la obtención de imagen sin la necesidad de imprimirla. Propiedades de los rayos X. Los rayos X tienen una serie de propiedades, las cuales son: 1. Poder penetrante, es decir, que atraviesan la materia. 2. La capacidad de penetración, la cual es mayor cuando es mayor el kilovoltaje, cuando la densidad de la materia es baja y el número atómico es menor. 3. El efecto biológico, es decir, que la radiación se atenúa al atravesar la materia, lo cual significa que parte de ella es absorbida produciendo lesiones en los organismos vivos. 4. El efecto luminiscente, que es cuando se produce fluorescencia en ciertas sustancias llamadas fósforos. 5. El efecto fotográfico, es decir, que impresionan y producen imágenes sobre las películas fotográficas. Y 6. El efecto ionizante, es decir, que pueden ionizar los gases. Física de los rayos X. Los siguientes conceptos se deben tener en cuenta para mejor comprensión de lo que vendría siendo la física de los rayos X. Concepto número 1, el principio de dualidad. Este es un concepto de la mecánica cuántica, el cual establece que no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas, es decir, las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Concepto 2, acción a distancia. Cuando decimos que hemos cogido un vaso, parece que esto es una cosa normal, pues tocamos el vaso con las manos y ejercemos una fuerza directamente sobre él. Pero esto es un error, aunque lo parece. No llegamos a tener contacto con el vaso y la fuerza que hacemos sobre este sigue siendo a distancia. Número 3. Las 4 interacciones. Las 4 interacciones son las fuerzas fundamentales a las que se reducen todas las interacciones de la naturaleza. Estas son la fuerza fuerte, que es la responsable de las fuerzas nucleares; la fuerza débil, que es la responsable de la creación de la radiación P; la fuerza gravitatoria, que es la responsable de la atracción entre las masas; y la fuerza electromagnética, que es cuando entre dos partículas cargadas hay una interacción de ese tipo, es decir, que se envía un fotón de una de las partículas a la otra, siendo este el responsable de la acción a distancia entre ambas. Número 4. Los choques elásticos e inelásticos. Este está íntimamente relacionado con todo lo dicho anteriormente.
No podemos pensar en el concepto macroscópico de choque y caer en el error de que se produce un contacto físico. Generalmente, los choques se suelen clasificar en elásticos e inelásticos. Sin embargo, para entender esta clasificación hay que conocer el comportamiento de una magnitud muy importante en física, la cual es la energía cinética. La energía, que es la energía asociada a todas las masas en movimiento. Hay magnitudes físicas que se conservan invariantes con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando dos bolas de billar chocan antes y después del choque, la suma de los movimientos lineales, o lo que es lo mismo, la suma de los productos de masa y velocidad de cada bola se mantienen constantes. Lo mismo ocurre con su energía cinética. Antes y después del choque se conservan constantes y la suma de las energías cinéticas de cada bola dando como resultado que todas las energías cinéticas que pierde una bola la gana la otra. El caso es que para todo sistema físico hay magnitudes que permanecen siempre invariantes. Por ejemplo, el mencionado momento lineal. Sin embargo, con la energía cinética esto no ocurre siempre así y hay sistemas físicos en los que esto se conserva constante y hay sistemas en los que no. Entonces, podemos definir como choques elásticos a los que conservan su energía cinética de choque y como choques inelásticos a los que no conservan su energía de choque. Una vez tenido claro los anteriores conceptos, podemos hablar de la física de los rayos X. Los rayos X se producen en el interior de un tubo de vidrio en el que se ha hecho un alto vacío y donde se aplica una diferencia de potencial de aproximadamente 50 a 150 kilovoltios entre sus polos positivos y negativos. El cátodo, que es el polo negativo, se calienta cuando hacemos pasar una corriente entre sus extremos para que se produzca una emisión de electrones por efecto termoiónico. Si aumentamos esta corriente, aumenta el número de electrones emitidos, es decir, la corriente que atraviesa el tubo. Los electrones emitidos por el cátodo encuentran un campo eléctrico que los atrae hacia el ánodo, que es el polo positivo, debido a la elevada diferencia de potencial. Los electrones se dirigen hacia el ánodo, también denominado blanco, sin chocar en su trayectoria con partículas de polvo o aire, ya que el tubo se encuentra con un alto vacío, cediendo en él la energía que transportan, básicamente de dos formas: por interacción con los electrones corticales o por interacción con los núcleos. Las interacciones con los electrones corticales dan lugar a choques elásticos e inelásticos. En las colisiones elásticas no hay emisión de radiación electromagnética, pero sí producción de calor, que causa calentamiento en el ánodo. Las colisiones inelásticas provocan la promoción de algunos electrones corticales a capas superiores, que al caer en sus órbitas iniciales emiten energía electromagnética, rayos X característicos cuya frecuencia y energía están determinadas por el material del ánodo. Los átomos excitados tienden a desexcitarse en un intervalo de tiempo muy corto. Así, el electrón excitado pasa desde el nivel en el que se encuentra al fundamental, bien directamente o a través de niveles intermedios emitidos en cada uno de estos saltos, energía igual a la diferencia de energía entre los niveles. Cuando el electrón excitado o emitido desde el átomo, ionización, pertenece a una capa muy profunda, K o L normalmente, la posterior vuelta a estado fundamental se realiza mediante la emisión de fotones muy energéticos denominados rayos X. En las interacciones con los núcleos, los electrones se frenarán al desviarse cerca de un núcleo emitiendo un fotón por radiación de frenado, cuya energía estará comprendida entre 0 y la energía inicial del electrón, que es igual a 150 o 50 kilovoltios. En este caso, la energía de los fotones no depende del material del blanco, pero el número de fotones generado por un mismo número de electrones incidentes aumenta con el número atómico del blanco. Biofísica de los rayos X. Cuando hablamos de la biofísica de los rayos X, nos referimos a la aplicabilidad que tienen los anteriormente nombrados en lo que vendría siendo la medicina de rayos X, en la cual encontramos tres diferentes aplicabilidades. Número 1, la radiografía convencional. El objetivo de esta es proporcionar información anatómica al médico sobre el interior del paciente. Los rayos X constituyen una herramienta ideal para sondear de manera no invasiva el interior del cuerpo humano. Sin embargo, durante la formación de la imagen existen procesos de deposición de energía en el paciente. Estos procesos llevan asociados con sí un cierto daño biológico que en algunos casos puede afectar la salud del paciente, por lo que los procedimientos de radiodiagnóstico han sido optimizados de tal manera que las dosis sean lo más bajas posibles y al mismo tiempo contengan la información necesaria para dar un diagnóstico adecuado. La tomografía axial computarizada. Esta es la técnica más sofisticada en la aplicación de rayos X en medicina. La palabra tomografía proviene del griego tomos, que significa corte o sección, y grafía, que significa representación gráfica.
La técnica de TAC trata de producir un mapa bidimensional de coeficientes de atenuación lineal de un cuerpo tridimensional, a partir de un número muy grande de medidas de transmisión llamadas proyecciones. En términos prácticos, este mapa bidimensional corresponde a una imagen transversal del paciente. Si un conjunto de mapas bidimensionales son ensamblados uno detrás del otro, puede obtenerse una imagen que ahora es tridimensional y que punto a punto da información sobre los coeficientes de atenuación lineal del paciente, es decir, una información sobre su anatomía. Y por último, la radioterapia, la cual es una de las aplicaciones en medicina que surgió de manera muy natural con el descubrimiento de los rayos X. El cáncer, el cual es uno de los problemas de salud que afecta a la humanidad, siendo también el que según Micherva en 1994 es el que más tasa de mortalidad tiene, la radioterapia está dirigida a la eliminación radical del tejido normal o al control de su crecimiento. El objetivo de esta es aplicar una dosis controlada de radiación ionizante muy intensa a un determinado volumen definido por el tamaño del tumor con el fin de destruir o detener el crecimiento de células cancerígenas sin causar un grave daño al tejido sano que lo rodea. En conclusión, gracias al descubrimiento de los rayos X, se marcó un antes y un después en la medicina, ya que gracias a todas las aplicabilidades que estos tienen en ella, se pudieron mejorar la calidad de vida de muchísimas personas y además de esto, salvar vidas que antes se creía que no se podían salvar.